Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Ejecutivo? Mi nombre es Matías Morales y los voy a estar acompañando para hacer un recorrido internacional con lo más relevante de lo que ha sucedido en el mundo esta semana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de las negociaciones entre Israel y Hamás para la segunda fase del alto al fuego y la intención de Donald Trump de quedarse con la Franja de Gaza, de los aranceles anunciados por Estados Unidos y su posterior suspensión, de la gira por América Latina del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. Israel llevó a cabo el domingo una gran operación militar en el norte de Cisjordania ocupada. Donald Trump hizo un anuncio sorprendente el martes al afirmar que Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza. En Alemania, el Bundestag rechaza el proyecto de ley para restringir la inmigración propuesto por Friedrich Merz. El miércoles, un avión comercial con 64 personas a bordo chocó con un helicóptero del ejército. En su red social X calificó a USA de nido de víboras de marxistas de izquierda radical que odian a Estados Unidos. Tregua en la guerra arancelaria entre Estados Unidos y México. Advirtió el domingo que su país tomará medidas si continúa la influencia china en el Canal de Panamá. Nayib Bukele ofreció recluir en la megacárcel de su país a peligrosos criminales estadounidenses. Nicolás Maduro informó el viernes de la liberación de 6 presos estadounidenses. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente. Mientras se cumplen los acuerdos de alto al fuego en Gaza y el Líbano, Israel continúa llevando a cabo una operación militar en Cisjordania, asegurando que está eliminando a decenas de terroristas. No obstante, los ataques aéreos y terrestres ya dejaron más de medio centenar de muertos, la mayoría civiles, y se publicaron imágenes en las que se ve cómo Israel hacía explotar decenas de viviendas en el campo de refugiados de Jenin, sosteniendo que eran utilizadas por los terroristas. Israel comenzó la operación Muro de Hierro el 21 de enero, solo 2 días después de que comenzara la tregua en Gaza, y apunta sobre todo contra el norte de la región. A su vez, el gobernador de Tulkarem, Abdullah Kamil, comunicó que alrededor de 9.000 personas se habían visto obligadas a huir del campo de refugiados que lleva el mismo nombre, por lo que estaban repartiendo comida y medicinas y se habían habilitado refugios para acogerlos. Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina acusó a Israel de estar llevando a cabo una limpieza étnica en la Cisjordania ocupada y de buscar el desplazamiento forzoso con la operación militar. Además, le pidió a Estados Unidos que interviniera cuanto antes para ayudar a la población palestina que estaba siendo atacada, alertando que los objetivos expansionistas de Israel estaban poniendo en peligro a toda la región. Asimismo, después de que Donald Trump expresara su intención de forzar a los palestinos a que se fueran a vivir a Egipto o a Jordania, advirtieron que no aceptarían un plan que incluyera el desplazamiento a una tierra alternativa. Desde el comienzo del conflicto armado con Hamás, ya fueron asesinados más de 880 palestinos en Cisjordania. Israel llevó a cabo el domingo una gran operación militar en el norte de Cisjordania ocupada y destruyó varios edificios, según indicó el ejército, que dijo haber matado a más de 50 personas, a las que califica de terroristas, en ese territorio desde el 14 de enero. La autoridad palestina acusó el lunes a Israel de limpieza étnica en Cisjordania ocupada. En esta zona, administrada parcialmente por la autoridad palestina, se llevan a cabo desde hace varias semanas operaciones mortales del ejército de Israel. Los dirigentes palestinos afirman que las operaciones buscan además poner en práctica planes de desplazamiento forzoso. Desde que inició el año, el Ministerio de Salud palestino contabiliza 70 muertos, incluidos 10 niños en Cisjordania, un territorio ocupado por Israel desde 1967. Casi una cuarentena falleció en Jenin, al norte del área, donde el ejército israelí realiza una vasta operación. De hecho, el domingo se destruyeron numerosos edificios y los militares de Israel reportaron que desde el 14 de enero han abatido en ese territorio a más de 50 personas, que calificaron de terroristas. La operación se lanzó el 21 de enero en Jenin, contra combatientes palestinos afiliados a Hamás y la Yihad Islámica, acusados de ser aliados de Irán. La autoridad palestina llamó a la administración de Trump a intervenir y sostuvo que no aceptará ningún plan de desplazamiento forzoso en referencia a la propuesta del presidente estadounidense de trasladar a los palestinos de Gaza a lugares más seguros. Los comentarios de Trump provocaron una ola de indignación internacional. Asimismo, tras finalizar la primera fase del acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás, con la liberación de 18 rehenes y 600 presos palestinos, la organización islamista comunicó que ya habían comenzado las negociaciones para una segunda etapa,
que incluiría la retirada total de las tropas israelíes de la Franja de Gaza, aunque el gobierno de Benjamin Netanyahu aseguró que se reservaba el derecho a reanudar el conflicto armado y pospuso el envío de sus negociadores a Qatar hasta después de su viaje a Washington, donde se reunió con Donald Trump en busca de apoyo. El mandatario israelí dijo que buscaba la victoria total sobre Hamás, algo que todavía no se alcanzó, y está presionado por sus socios de extrema derecha contrarios al acuerdo. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ya se bajó del gobierno de coalición, y el de Finanzas, Bezalel Smotrich, expresó su oposición al acuerdo de paz. A su vez, el viaje de Netanyahu a Estados Unidos fue visto en Israel como una muestra de debilidad, en un momento en el que su gobierno parece frágil, aunque el opositor centrista Yair Lapid ya confirmó que si los radicales le quitaban el apoyo al gobierno por respetar el acuerdo, él garantizaría la permanencia del Ejecutivo. Por su parte, Trump había declarado previamente que no tenía garantías de que el acuerdo fuera a aguantar. Además, pretende utilizar las negociaciones para ampliar los acuerdos de Abraham, para que más países árabes normalicen sus relaciones con Israel, sobre todo Arabia Saudita. Por su parte, se destaca que la situación humanitaria mejoró después de que Israel dejara de bloquear la entrada de la ayuda internacional. Pero a la vez entró en vigor la ley que prohíbe a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Israel, lo que tendría graves consecuencias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo no tener garantías de que el alto al fuego en Gaza se mantenga. Las declaraciones del mandatario republicano se produjeron un día antes de reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. No tengo garantías de que se mantenga. Quiero decir, he visto gente brutalizada. Nadie ha visto nunca nada igual. No tengo garantías de que la paz se vaya a mantener. Netanyahu se encontraba el lunes en Washington para abordar la segunda fase del alto al fuego en Gaza. Dos responsables de Hamás dijeron bajo condición de anonimato a la AFP que el movimiento está listo para iniciar las negociaciones sobre esa nueva etapa. Entre tanto, el jueves entró en vigor una ley aprobada el año pasado por el Parlamento de Israel que prohíbe operar en territorio israelí a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA. La agencia dijo que no había recibido ninguna comunicación oficial de Israel sobre cómo se implementaría la prohibición, pero 25 miembros del personal internacional han abandonado Jerusalén rumbo a la capital jordana, Amán. It's like a nightmare scenario, and it's also completely outlandish that a member state of the United Nations system would choose to undo the mandate of an organization which, let's not forget, is mandated by the UN General Assembly. Parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego prevé un notable aumento de las entregas de ayuda a la franja. La UNRWA proporciona más de la mitad de esa ayuda y ha expresado su preocupación de que las operaciones se vean obstaculizadas. Israel lleva mucho tiempo arremetiendo contra la UNRWA y ha llegado a vincular a algunos de sus miembros con Hamás. Pero Trump no se limitó a manifestar su apoyo a Netanyahu, prometiendo armas a Israel y ayuda humanitaria a los palestinos, como hacía el gobierno de Joe Biden, sino que generó una gran polémica al proponer que Estados Unidos controlara la Franja de Gaza, haciendo del enclave con salida al Mediterráneo la costa azul, la Riviera de Medio Oriente. El republicano dijo que Estados Unidos se haría cargo de limpiar el territorio de minas y de escombros, construiría edificios de clase mundial y crearía miles de puestos de trabajo, agregando que podría convertirse en el hogar de los pueblos del mundo y que sería algo de lo que toda la región estaría orgullosa. Además, reiteró su intención de que los palestinos fueran desplazados de forma permanente. Poco más tarde, la extrema derecha de Israel le dio gracias a Dios por el milagro de Trump y pidieron comenzar con el plan lo antes posible, porque era el único camino. No obstante, las declaraciones del presidente norteamericano cayeron muy mal en el resto de la región. Hamás dijo que eran ridículas y absurdas y que el plan era una receta para crear un caos que incendiaría la región, recordando que lo único que querían era que los dejaran de ocupar y de agredir. La Autoridad Nacional Palestina pidió respetar la voluntad de los palestinos, que claramente preferían quedarse en su tierra, y Egipto y Jordania dijeron que no iban a colaborar con una limpieza étnica, al tiempo que Arabia Saudita advirtió que no normalizaría las relaciones con Israel sin la creación de un Estado palestino. Por otra parte, organizaciones como Amnistía Internacional o Voz Judía por la Acción por la Paz denunciaron que era un crimen contra la humanidad
y que equivalía a destruir a los palestinos como pueblo. El presidente Donald Trump hizo un anuncio sorprendente el martes al afirmar que Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza, una propuesta que podría cambiar la historia, según el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que lo visitó en la Casa Blanca. El republicano dijo que su país era responsable de desmantelar todas las peligrosas bombas sin explotar y otras armas que hay en Gaza y que va a nivelar el lugar y deshacerse de los edificios destruidos para desarrollar económicamente el territorio, algo que, según él, aportará una gran estabilidad a esa parte de Medio Oriente. No ha sido una decisión tomada a la ligera. A todo el mundo con el que he hablado le encanta la idea de que Estados Unidos sea propietario de ese pedazo de tierra, que se desarrolle y cree miles de puestos de trabajo con algo que será magnífico. Trump no especificó cómo piensa tomarse la Franja de Gaza. Se limitó a decir que es un proyecto a largo plazo y aseguró que le gustaría convertir el territorio en la costa azul de Medio Oriente. El republicano volvió a pedir a los palestinos que abandonen el territorio asolado por la guerra y se vayan a vivir a países como Egipto y Jordania, a pesar de la oposición de estos últimos y de los propios palestinos. Netanyahu dijo que valía la pena prestarle atención al plan de Trump, a quien calificó como el mejor amigo que Israel haya tenido nunca. Él tiene una idea diferente y creo que vale la pena prestar atención a esto. Estamos hablando de ello, lo está explorando con su gente, con su personal. Creo que es algo que podría cambiar la historia y merece la pena seguir esta vía. El enviado palestino ante la ONU recalcó que los dirigentes mundiales deben respetar la voluntad de los palestinos de regresar a sus hogares en Gaza. Y ahora quisiera pasar a hablar de la guerra en Ucrania, que continúa llevando a cabo atentados en territorio ruso, y esta vez hizo explotar un departamento al noroeste de Moscú, matando al líder de un batallón paramilitar ruso que combatía en Ucrania. Armen Sargsyan había creado el batallón Arbat, constituido principalmente por armenios que formaron parte de Wagner, y que posteriormente fue integrado a las Fuerzas Armadas de Rusia. Kiev lo había puesto en búsqueda de captura por ayudar a los prorrusos tras desatarse el conflicto civil en el 2014 y tomar una comisaría en la ciudad de Gorlovka. Sargsyan perdió una pierna en la explosión y terminó falleciendo en el hospital a causa de las heridas, mientras que su guardaespaldas también perdió la vida y otras 3 personas resultaron heridas. Asimismo, si bien se da por hecho la autoría de Ucrania, Moscú afirmó que si se terminara demostrando que está detrás del ataque, el caso sería tratado como un acto terrorista. Este sería el segundo atentado ucraniano en los últimos 30 días, después de que hiciera explotar un scooter para matar al jefe de las Fuerzas de Defensa Biológica y Química. Asimismo, Donald Trump comunicó que ya habían comenzado serias conversaciones con Rusia para poner fin a la guerra y que pronto podría haber avances significativos, mientras que Putin dijo que Trump restablecería el orden mundial con rapidez y que con su carácter y tenacidad sometería a los europeos, que se pondrían al lado del amo moviendo la cola cariñosamente. No obstante, más allá de las conversaciones de paz, Trump le exigió a Ucrania sus tierras raras a cambio de su ayuda, afirmando que necesitaban una garantía. Un separatista ucraniano, a quien Kiev acusa de haber ayudado a Rusia en su ofensiva de 2022, murió por una explosión ocurrida en un lujoso complejo residencial de Moscú. El Ministerio Ruso del Interior había comunicado un balance de un muerto y 4 heridos, incluido el separatista Armen Sarkisyan, según agencias rusas. Las agencias estatales RIA Novosti y TASS, citando fuentes anónimas, afirmaron que se trata de Sarkisyan, fundador de un batallón que combate contra el ejército ucraniano. El otro fallecido sería, según TASS, el guardaespaldas de Armen Sarkisyan. De momento, no están claras las circunstancias de la explosión, ni tampoco se conoce la identidad de los autores. El edil de la localidad de Gorlivka afirmó que Sarkisyan creó y dirigió el batallón Arbat que combate al ejército ucraniano. Donald Trump aseguró que su administración ha mantenido conversaciones muy serias con Rusia sobre la guerra en Ucrania. Trump dijo que él y el presidente ruso Vladimir Putin pronto podrían tomar medidas significativas para poner fin al conflicto de 3 años. No dijo quién de su administración ha estado en contacto con Moscú, pero insistió en que las dos partes ya estaban hablando. Desde que volvió a la Casa Blanca, ha criticado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, diciendo que debería haber llegado a un acuerdo con Putin para evitar el conflicto. También criticó a la administración de Biden por gastar miles de millones de dinero de los contribuyentes estadounidenses en ayuda militar y económica a Kiev.
Ucrania depende actualmente de Estados Unidos para alrededor del 40% de sus necesidades militares y desde febrero de 2022 Washington ha enviado a Kiev más de 62.000 millones de euros. Por otra parte, en Alemania aumentó la preocupación con respecto al avance de la extrema derecha, representada por Alternativa para Alemania, que no solo se encuentra en la segunda posición en intención de voto de cara a las elecciones de finales de mes, sino que se está viendo cómo se resquebraja el cordón sanitario de los radicales, vigente desde la Segunda Guerra Mundial, ya que el líder derechista del CDU, Friedrich Merz, favorito para quedarse con el Ejecutivo, impulsó una reforma migratoria de línea dura con el apoyo de la extrema derecha, y si bien posteriormente fracasó en el Bundestag, quedándose corto por 11 votos, fue la primera vez que ambas formaciones se unieron. Y en el debate, más que abordarse la ley migratoria, se trató la unión de las derechas, con una lluvia de críticas contra Merz, a pesar de que sigue asegurando que rechazaría una eventual alianza con Alternativa para Alemania para formar gobierno. E incluso la ex canciller Angela Merkel, que desde que se retiró no suele opinar de asuntos políticos, se unió a las críticas contra Merz, que tras la polémica y el fracaso podría llegar debilitado a las elecciones, sobre todo por la dificultad de conformar alianzas con partidos como los Verdes o los Socialdemócratas, que ahora lo rechazan públicamente, destacando que si bien la ley no salió adelante, para Alternativa para Alemania ya había sido una gran victoria. Pero el rechazo no solo fue en el Parlamento, sino también en las calles de varias ciudades del país, donde marcharon decenas de miles de personas. Solo en Berlín hubo 160.000 manifestantes exigiendo memoria histórica y que se mantuviera aislada a la extrema derecha. En Alemania, el Bundestag rechaza el proyecto de ley para restringir la inmigración propuesto por Friedrich Merz, con el apoyo de Alternativa para Alemania. Merz, líder del partido de centro-derecha CDU, ha recibido duras críticas por aceptar el apoyo de la ultraderecha. Los socialdemócratas de SPD y los Verdes le han criticado. Weil Sie, Herr Merz, und das ist die Wahrheit, sehenden Auges eine Abstimmung mit der Mehrheit der AfD ermöglicht haben, obwohl viele Sie davor gewarnt haben. Obwohl Sie damit Ihr eigenes Wort gebrochen haben. Und ja, das ist eine Zäsur. Es war ein Fehler, der Folgen hat. En esta protesta, Amnistía Internacional reprocha a Merz no aplicar el cordón sanitario a la extrema derecha. Friedrich Merz es el favorito en los próximos comicios según los sondeos. El canciller Scholz le reprocha de cara a las elecciones que pueda formar un gobierno en coalición con la extrema derecha, algo que Merz ha negado rotundamente. Miles de personas salieron a las calles de varias ciudades alemanas para protestar contra la influencia de la extrema derecha en la política migratoria. Solo en Hamburgo, la policía dijo que 65.000 personas participaron en la manifestación. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, los partidos políticos establecidos en Alemania se abstuvieron de trabajar con partidos extremistas. Por lo tanto, los manifestantes expresaron su ira contra el bloque conservador por romper este tabú al colaborar con la AfD. El plan migratorio de Merz incluye deportaciones en caliente y controles permanentes en las fronteras, lo que es visto como una violación de las convenciones internacionales, de la legislación de la Unión Europea y de la propia Constitución Nacional. Pero Alemania no es la única que está tomando medidas para limitar la inmigración, ya que la italiana Giorgia Meloni continúa su disputa en la justicia para poder enviar a los solicitantes de asilo a Albania. No obstante, su plan fracasó por tercera vez después de que el Tribunal de Apelaciones de Roma haya suspendido la detención de 43 inmigrantes que habían sido rescatados en Lampedusa y trasladados a los centros de detención en el país balcánico, por lo que un barco de la Armada italiana los tuvo que llevar de vuelta a Italia. Los inmigrantes procedían de Egipto, Bangladesh, Costa de Marfil y Gambia, y ahora van a tener que esperar el fallo del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que se espera para el 25 de febrero. Los jueces italianos ya se habían negado a aprobar la expulsión de inmigrantes en octubre y en noviembre, y le pidieron a la justicia europea que aclarara qué países eran considerados seguros para la expulsión de las personas que eran rechazadas.
y poco después de haber tenido que dar marcha atrás nuevamente con una política que la Comisión Europea pidió tomar como ejemplo, el gobierno de Meloni expresó su estupor, considerando que no había necesidad de regresar a los inmigrantes hasta que se pronunciara el Tribunal Europeo, y acusó a la justicia de ejercer competencias del Ejecutivo. Italia había firmado con Albania un acuerdo de 5 años para enviar hasta 3.000 inmigrantes al mes y afirmó que superaría este nuevo obstáculo. La llegada durante la madrugada de este domingo al puerto de Bari de 43 inmigrantes procedentes de Albania supone un nuevo revés para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su ofensiva contra los migrantes irregulares. Los solicitantes de asilo procedentes de Bangladesh, Egipto, Gambia y Costa de Marfil fueron interceptados la semana pasada en el Mediterráneo por las autoridades italianas y fueron enviados directamente al país balcánico. Forma parte de un controvertido acuerdo entre los dos países firmado el año pasado, cuando Albania aceptó acoger hasta 3.000 hombres al mes procedentes de Italia, que suele ser el primer país europeo al que llegan las personas cuando cruzan el Mediterráneo. Todo el pueblo albanese. Quiero dar las gracias una vez más al primer ministro Rama y a todo el pueblo albanés por haber ofrecido su ayuda a Italia para llegar a un acuerdo con nosotros. Considero un acuerdo de grande respiro europeo. Se noi abbiamo la possibilità di essere utili all'Italia. Tenemos la oportunidad de ser más útiles a Italia, así que aprovechemos esta oportunidad y hagámoslo de corazón. Allora raccogliamo questa opportunità. Sin embargo, el viernes un tribunal de apelaciones de Roma denegó la aprobación de la petición del gobierno de retener a los hombres en Albania mientras se tramitan sus casos, lo que dio lugar a su traslado a Italia. Este es el tercer intento fallido del gobierno de Meloni de procesar a los migrantes en el país balcánico, después de que los tribunales se opusieran en 2 ocasiones el año pasado. El caso se remitió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene previsto pronunciarse sobre los 2 casos anteriores el 25 de febrero. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de los aranceles anunciados por Estados Unidos y su posterior suspensión, de la gira del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio por América Latina y mucho más. No se vayan, ya volvemos.